Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hacer el siguiente video en el cual vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? Bueno, para ver la parte de una razón vamos a analizar lo que es un triángulo rectángulo, ¿sí? En el cual sabemos que tenemos un ángulo recto y dos ángulos agudos, los cuales son complementarios. Por otro lado, los lados perpendiculares a ellos se le llaman catetos y el lado mayor se le va a denominar hipotenusa. Y aquí lo tenemos, ¿sí? La hipotenusa, catetos y tenemos el otro cateto, como normalmente lo conocemos, con respecto a la aplicación del teorema de Pitágoras. Ahora, sabemos que esos lados, vuelvo a repetir, están relacionados con el teorema de Pitágoras, ¿sí? El cual nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos el triángulo de la imagen anterior y con base al ángulo A, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos a generar razones en ambos lados. ¿Qué quiero decir? Que ya no nada más los vamos a conocer como catetos. En primera instancia tenemos lo que es el cateto opuesto. Ese siempre va a estar opuesto al lado del ángulo A que tenemos en la parte derecha, ¿sí? Catalogado con la letra mayúscula A. Ese siempre va a ser el cateto opuesto, o también, para ubicarlo de otra manera, siempre va a estar pegado a 90 grados. Por ende, el siguiente cateto también lo vamos a catalogar como cateto adyacente, ya no nada más como catetos. Y por último, pues tenemos el valor de C que está enfrente. Ese, como lo habíamos conocido en el teorema de Pitágoras, ese va a ser y seguirá siendo la hipotenusa, ¿sí? Para ello, ya teniendo un poquito claro estos preámbulos, vamos a meternos un poquito a las razones trigonométricas, ¿sí? Primera instancia, tenemos lo que son las funciones trigonométricas directas. La primera, seno de alfa, dice que es igual a la letra A dividido entre C. Con respecto al triángulo anterior, el cateto opuesto, ¿sí?, va a ser al ángulo de la letra A mayúscula que está enfrente. Ese va a ser el cateto opuesto, ¿sí? También dicho que va a estar al lado del ángulo de 90 grados. Y eso lo vamos a dividir siempre con respecto a la hipotenusa. Siguiente razón, coseno de alfa. Ahora va a ser el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. El cateto adyacente va a ser el que está en la parte inferior. Ese siempre va a ser nuestro cateto adyacente. O dicho de otra manera, lo vamos a ubicar siempre en la base donde tenemos 0 grados de apertura. ¿De acuerdo? Por último, de las razones directas tenemos lo que es la tangente. Pues va a ser la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, vamos a ver lo que son las razones indirectas o inversas, también recíprocas, ¿sí? La primera, cotangente. Fíjense bien, habíamos acabado con la tangente, pero ahora vamos a iniciar con la cotangente. Esta cotangente es la inversa de la tangente, y si se fijan, ahora es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La siguiente, secante, que es la opuesta, recíproca o inversa del coseno, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la cosecante, que es la opuesta al seno, es la hipotenusa entre el cateto opuesto, ¿sí? Ahora, las tenemos separadas, vamos a verlas en un solo contexto. Aquí abajo tenemos el seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Una manera más sencilla de poderlo entender sin hacer memoria, fíjense bien lo que tenemos en cada una de las funciones, ¿sí? Tenemos COCA, COCA, HIP, HIP. Dicho de otra manera, vamos a hacerlo en una canción. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Ese va a ser el orden. Y acuérdense, es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
¿sí? Ahora, vamos a unirlas de manera más entendibles. La primera, si se fijan, tenemos seno, su recíproco es la cosecante. De la función coseno es la función secante. Por último, la tangente es la función cotangente. Bueno, espero que con esta pequeña introducción podamos entender cómo trabajan las relaciones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Gracias, hasta luego.